amigas, amigos, continuamos con más información aquí a través de Central de Noticias Comunicatel, vía la red social más importante en Facebook y también, por supuesto, a través de nuestros canales aliados y aquí en Piura en TV Cosmos, canal 49. Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros conectados a través de nuestra videollamada con el director regional de salud, el doctor Víctor Tábara, a quien vamos a saludar y conversar acerca de las pruebas rápidas, así como también de la situación que se viene dando en nuestra región. Muy buenas noches, doctor Víctor Tábara, ¿cómo está usted? Bienvenido a Central de Noticias Comunicatel. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor, en primer lugar quisiéramos preguntarle acerca de cuál es lo que ustedes tienen como información y el trabajo que vienen realizando, porque sabemos que se han hecho cantidad de pruebas, por ejemplo, solamente en mercados más de 4.000 pruebas en el mercado, o en los mercados, pero también quisiéramos saber cuál es la eficacia de estas pruebas serológicas o pruebas rápidas. Y si es verdad de lo que se dice en un informe por especialistas que hablan de que estas pruebas solamente arrojarían cantidad o una cierta cantidad de anticuerpos, lo que no determinaría si es que verdaderamente se tiene o no se tiene la prueba o la enfermedad del COVID-19. Bien, en realidad la prueba rápida siempre se explicó, es una prueba que tiene mayor sensibilidad cuanto más tiempo tenga de evolución la enfermedad. Es decir, siempre después del 7.º día de iniciados los síntomas, el organismo desarrolla la capacidad de manifestar anticuerpos, que son justamente las expresiones que puede medir, testear la prueba rápida. Eso significa que si una prueba rápida se toma en las primeras etapas, en los primeros días de la enfermedad, lógicamente va a salir negativa, toda vez que no hay la suficiente cantidad de anticuerpos como para que puedan ser detectados por la prueba. Eso hace que ese negativo sea falso, lo que nosotros llamamos falso negativo, es decir, es una persona que tiene la infección, que tiene el virus, pero que por los mismos defectos de la prueba, en esa primera etapa de la enfermedad no pueden ser detectados. No ocurre así cuando ya tiene 7 o 10 días más de enfermedad, en la que la prueba aumenta su sensibilidad y puede detectar a las personas que tienen el cuadro, los verdaderos positivos. Y de acuerdo a eso, lo más importante de la prueba es hacer el mapeo y el muestreo en nuestros mapas jurisdiccionales, no solamente de la región, sino de cada distrito y de cada establecimiento de salud. Nos permite identificar zonas donde hay mayor presencia de la enfermedad y mayor presencia de contagios, ¿no? Con la finalidad de orientar y fortalecer en esas zonas justamente las medidas de contención, aislamiento, incidir más intensamente en el lavado de manos, en el uso obligatorio y correcto de la mascarilla facial, y de ser necesario, si acaso la persona que resulta positiva en la prueba tiene síntomas, empezar un tratamiento, una alternativa terapéutica de las que están recomendadas por el Ministerio de Salud. Correcto. Entonces, usted el equipo COVID, me imagino, garantiza el uso de las pruebas serológicas o pruebas rápidas. Ahora, no sé si usted ha escuchado el sistema de pooling que hablan ciertos especialistas en otros países que se viene aplicando, es decir, la combinación de la prueba serológica, prueba rápida, con la prueba molecular, pero aplicada una sola nada más, es decir, una sola prueba molecular puede cubrir un grupo entre 10 a 20 personas. ¿Ustedes saben de este sistema de pooling? ¿Se puede aplicar en nuestro país y en nuestra región en especial? Porque sabemos que no hay muchas pruebas moleculares, o mejor dicho, están escasas. Claro, sí, inicialmente empezamos a usar nosotros ese sistema, mapeando por zonas y buscando identificar los positivos. Pero siempre hemos tenido esa limitación, ¿no? Las pruebas moleculares, que son complementarias, ambas, las moleculares con las rápidas, pero en específico las pruebas moleculares, que son las primeras que empezamos a usar, siempre han tenido esa limitante. La escasez no solamente del medio de cultivo, o el medio de transporte, es decir, una vez que se toma con el hisopo la muestra de la nariz o de la garganta,
se pone en un tubo de ensayo que tiene un medio especial de transporte, sino también ha habido problemas con el reactivo para poder hacer un dosaje adecuado de la prueba. Entonces, eso desde los primeros casos que tuvimos ha sido una limitante, la poca cantidad, la muy poca cantidad de pruebas moleculares, tanto que en algún momento, cuando se bloqueó la importación, se empezaron a producir medios de transporte aquí en la propia Lima, en el Instituto Nacional de Salud, y esos han sido distribuidos también a la región. Entonces, en general, hemos tenido desde el 13 de marzo, que fue nuestro primer caso positivo, confirmado, hemos tenido limitaciones para la provisión no solamente de pruebas moleculares, sino también de pruebas rápidas que nos ofrecen más que todo un testeo masivo, es decir, a gran cantidad de población porque tiene un resultado más rápido, pero que tienen justamente esa limitante de de su sensibilidad que requiere que haya transcurrido un tiempo mayor desde el inicio de los síntomas. Bien, ahora respecto a lo que se le había comunicado al Comando COVID y a la Dirección Regional de Salud específicamente con el tema del cerco epidemiológico para poder solamente estar trabajando con los casos ya confirmados. ¿Por qué no se aplicó ese mapa o ese cerco epidemiológico para los casos ya confirmados? Por ¿Sí me favor, ¿me escuchó? podría repetir la pregunta? Sí, Sí, le ¿me podría decía repetir que, la pregunta? No, entonces. correcto, le digo doctor, si es que cuando ya se obtuvieron los primeros resultados a través de este sistema de pooling, ¿por qué no se hizo o tal vez fue muy mínimo el trabajo del cerco epidemiológico que se advirtió por parte del colegio médico? ¿O cuáles fueron las circunstancias, el por qué no se aplicaron para evitar mayor cantidad de contagios en la región? No, se hizo el pooling tal cual y usted puede recordar perfectamente cuando tuvimos el primer caso que fue detectado en el distrito de Las Lomas, justamente fue, no obstante la ausencia, la limitante de pruebas moleculares, se hizo todo un cerco y un aislamiento de cuadras enteras ahí en el propio distrito. Y lo mismo se hizo en Tacalá con el segundo caso. Entonces, sí se aplicó, pero para una cantidad de 1.900.000 habitantes que se tiene, las 100 pruebas moleculares que teníamos en ese momento eran muy pocas, eran escasas e insuficientes para poder abordar una mayor cantidad de población. Eh, se hizo todas las pruebas moleculares necesarias, pero sí fueron insuficientes para poder abarcar mayor cantidad de casos, mayor cantidad de zonas y poder realizar en ellas un aislamiento efectivo. Bien, Pero sí se ahora, hizo tal. Eso, como le digo, siempre resalto la actividad del alcalde de Las Lomas, del distrito de Las Lomas, porque obtenidos los primeros resultados, él, en articulación con la subregión Luciano Castillo, hicieron un aislamiento justamente en las cuadras, en bloques donde estaban los casos sospechosos, los contactos. Aun cuando a ellos no se les hizo pruebas, ni moleculares ni rápidas, se hizo el aislamiento efectivo. Entonces, sí se tuvo esa visión, ese esquema, lo que nos faltó fue la cantidad suficiente de pruebas moleculares. correcto, entonces esto pasaría ya a un plano nacional, digamos al gobierno central. Ahora, doctor, hablando justamente de eso, por ejemplo, acaba de comunicarnos Contraloría General de la República que ya ha iniciado las investigaciones respecto a las cantidad de pruebas rápidas que se han perdido o digamos, se han extraviado en los almacenes de la Direza, según la denuncia. ¿Qué es lo que puede decir al respecto? O sea, se ha advertido ya el indicio de la falta de estas pruebas rápidas que ustedes mismos denunciaron en su debido momento. ¿Por qué están faltando Sí. pruebas rápidas? Y, por ejemplo, hoy ha habido una denuncia de que hay algunas casas que están siendo utilizadas como service para hacer este tipo de pruebas. No sabemos si están autorizadas y de dónde obtienen las pruebas para hacerlas, las pruebas rápidas. Quizás a lo mejor hay alguna relación entre esto y si usted nos puede responder. Ya. En relación a lo primero, en su oportunidad también aclaramos cuál había sido el extravío, cómo había sido el extravío de las pruebas. Y le explico.
Las pruebas quedan en el almacén de la Dirección Regional de Salud y ese día de la pérdida se transportaron, se trasladaron del almacén hacia la oficina de epidemiología una cantidad de pruebas para ser distribuidas a los establecimientos de salud, con la finalidad de entregarle a cada establecimiento y darle indicaciones específicas para la toma de muestras. En ese interín, el responsable de la distribución de las pruebas rápidas hizo una entrega adicional de más a una institución del Estado y esa adicional, son las 100 pruebas que faltaron, se le entregaron inadvertidamente y no fue registrado el total de la cantidad entregada a esta institución. Afortunadamente, bueno, nosotros pusimos la denuncia como corresponde. Vino la policía, hizo sus indagaciones, Fiscalía también, también Contraloría intervino, e inclusive Divincri estuvo participando para obtener, se le facilitó los videos que hay en la dirección. Sin embargo, en el interín, el responsable de la institución a la que se le había entregado de más nos llamó y nos hizo ver que él tenía 100 pruebas de más, justamente las 100 pruebas que faltaban. Entonces se nos devolvió, esta tarde en la conferencia de prensa se ha mostrado el acta de devolución, que ya data de casi un mes, en la que esta institución devuelve las pruebas, las 100 pruebas rápidas a la Dirección Regional de Salud. Ese mismo documento, a través de nuestra oficina de asesoría legal, fue entregado también en su oportunidad a la Contraloría, a la Contraloría General de la República, con la finalidad de que se tomara en cuenta en los actos que venían siguiendo ellos. Entonces sí me llama la atención de que aparezca esta noticia nuevamente después de un buen tiempo, en el cual también nosotros como dirección hicimos la aclaración, inclusive salió en los medios diciendo que la versión nuestra, expresando y comunicando a la comunidad en general que las pruebas habían sido recuperadas. Entonces, definitivamente eso ameritaba y se inició un proceso administrativo, la evaluación de un proceso administrativo para la persona responsable de la distribución de las pruebas. Porque así como le entregó inadvertidamente 100, en cualquier momento puede hacer una entrega inadvertida de N cantidad de muestras. Entonces, se ha pasado el caso también a Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud para que pueda evaluar el caso, calificar el caso e iniciar el proceso administrativo correspondiente, no solamente por la el poco cuidado que ha existido en esta distribución de pruebas, sino también por dar una comunicación falsa a la dirección y esta a su vez ha tenido que hacerlo al público, a la comunidad en general. Entonces está todavía en etapa de precalificación del proceso administrativo del responsable de tal hecho, pero sí se recuperaron las 100 pruebas. En ¿Tendrá? relación con... Ajá. Sí, digan. Le digo, si tendrá relación con lo que hemos denunciado hoy día en la urbanización Miraflores de las pruebas rápidas que se están aplicando quizás en una Sí. service. Sí he visto unas fotos también, me las han compartido, lo he pasado a la dirección de fiscalización, porque aquí hay dos cosas. Lo primero es que, de acuerdo al decreto de urgencia que restringe las libertades de circulación, se deja como servicios esenciales a los servicios de emergencia, más no a los servicios de consulta ambulatoria. Por eso es que los hospitales tienen habilitadas o tienen funcionando sus 24 horas los servicios de emergencia, más no los de consulta. El servicio de salud ocupacional, que es el que vemos allí en la denuncia, debe ser la misma denuncia que ustedes han hecho. Yo he visto unas fotos de un servicio de salud ocupacional, no es un servicio de emergencia. Entonces, no tiene por qué estar funcionando. Para empezar, ahí está infringiendo ya una disposición del decreto de urgencia, ese establecimiento. Lo de las pruebas rápidas, ¿de dónde las han conseguido? Hay ya a nosotros, a la dirección, a la oficina de logística, le llega siempre ofertas y cotizaciones de algunas otras empresas que ya vienen importando pruebas rápidas. A nivel nacional hay una cantidad bastante considerable de distribuidores de pruebas rápidas y cualquier persona las puede comprar, ¿no? Entonces cualquier institución o empresa o clínica o consultorio privado lo puede hacer. Es probable que sea ahí. No le hemos encontrado
relación con las 100 pruebas, porque ha sido la única vez que hemos tenido un reporte de 100 pruebas desaparecidas que se recuperaron. No obstante ello, sí es necesario hacer un control estricto de todas las otras pruebas que hemos recibido después, porque hemos recibido hace poco 16.000 pruebas adicionales del Ministerio de Salud, que también ya la propia Oficina de Epidemiología las ha distribuido a los establecimientos de salud, y 20.000 pruebas que compró la Dirección Regional de Salud a partir de una transferencia que hiciera el gobierno regional, las cuales se están aplicando en las intervenciones de los equipos de respuesta rápida y de la exploración que se hace en los mercados en el marco del plan Te Cuido Perú. Correcto. Doctor, para terminar, hemos presentado también una nota de unos trabajadores de Consuelo de Velasco que están exigiendo pagos de bonos y también, por supuesto, de qué le podría decir usted a la población. Estamos, es verdad que ya estamos en la meseta, en el pico más alto de la epidemia. Doctor. Doctor. Bueno, esa fue la intervención. Parece que hemos perdido comunicación con el doctor. Ahí está nuevamente. Doctor, le preguntaba si es que Sí. ¿qué le podría contestar a los trabajadores de salud, del sector salud del Centro de Salud Consuelo de Velasco por la falta de pagos, ¿no? En sus bonos, y qué le podría decir a la población de nuestra región, usted como director y jefe del Comando COVID regional, si es que ya estamos en la meseta, estamos en la parte última de esta pandemia. Bien, bueno, en relación con los compañeros trabajadores de todos los establecimientos de salud, hemos podido verificar que sus remuneraciones y sobre todo el pago de guardias se ha garantizado. Y hablamos de pago de guardias de aquellos que estuvieron programados en la guardia y que en el interín, en el mes, aparecieron de pronto con una prueba positiva para COVID o han sido infectados de COVID. Ellos han ido a su casa a hacer su cuarentena y no se ha modificado el pago de las guardias programadas. No ocurre así con el efecto del Profam, que es lo que está en cuestión. El Profam tiene unas directivas específicas y el Profam nace a efectos de poder hacer seguimiento a familias o a personas, pacientes, que tienen enfermedades crónicas degenerativas, es decir, hipertensión, diabetes, y que necesitan algún tipo de seguimiento en casa. Estas actividades no han venido siendo realizadas durante todo este tiempo. Entonces, lógicamente, en estricto, desde el punto de vista legal y administrativo, no es posible hacer un pago a un trabajo que no se hizo, ¿no? Eso para tenerlo claro, ¿no? Estamos buscando, sí, en la dirección regional el mecanismo de que, como quiera, de cualquier forma, necesitamos hacer un trabajo extramuros en el primer nivel de atención, no solamente para efectos de COVID, sino también para efectos de las otras actividades prioritarias como control de gestantes, salir a buscar la gestante, vacunación también, en el marco del normativo, dentro del marco normativo del MINSA, encontrar el mecanismo que pueda también aliviar de alguna forma o compensar esta disminución, podríamos decir, o esta falta de la actividad Profam que tenían programada antes de la pandemia. Es decir, a partir de marzo ya nadie salió a hacer actividad extramuros, nadie salió a hacer Profam. Entonces, hay un tema ahí también que tiene mucho que ver con el control interno, es decir, hacer un pago por una actividad que no se ha hecho, o como en algún momento lo ha informado, no hablo específicamente del establecimiento de salud que usted me menciona, pero sí tenemos un informe de parte de la Oficina de Estadística, que es la que lleva el registro de las atenciones, y habla de actividades mal registradas o actividades que no se han realizado, ¿no? Entonces pasa por un tema también de una vigilancia estricta de que las actividades realmente se estén realizando para poder hacer el pago de la misma. Pero como le digo, no descartamos la posibilidad de que se pueda evaluar, revisar la directiva que regula la directiva regional que regula el Profam aquí, y adaptarla para efectos de
las actividades de los equipos de respuesta o de los equipos de seguimiento clínico en el marco del COVID. Y en relación con la evolución de la curva, nosotros siempre tenemos contacto con el Instituto Nacional de Salud, quienes tenían una proyección un poco mayor de lo que estamos viendo en términos de contagiados y en términos de fallecidos también. Entonces, hemos visto ya en el último análisis que se hizo hace menos de una semana, digamos el día sábado, que es cuando ellos hacen el seguimiento de la curva, en la cual se observa un discreto aplanamiento en el número de fallecidos, en la incidencia de fallecidos por día, ¿no? Que llegó a su pico máximo aproximadamente el día 7, 8 de mayo. Eso coincide con el inicio también de las actividades intensas de los equipos de respuesta rápida del hospital, de la Dirección Regional de Salud, y el inicio también de la administración de algún tipo de tratamiento alternativo. Hablo de la ivermectina, que en su momento el Ministerio de Salud aprobó como una de las alternativas para pacientes que tuvieran síntomas. Eso, bueno, la investigación posterior de la evolución de los casos tendrá que hacerse, pero de alguna forma se está observando un aplanamiento, como le digo, es lo que tenemos estadísticamente. Es muy pronto todavía para decir que definitivamente ya estamos en la meseta. Hay algunas otras medidas que han ayudado mucho también. Por ejemplo, las habilitaciones de las empresas locales para poder envasar y producir oxígeno, la colocación del isotanque en el Hospital Santa Rosa, el crecimiento en camas hospitalarias en el propio hospital y en los otros hospitales y clínicas. Entonces, de alguna forma, la propia respuesta en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención están ya dando resultados todavía mínimos. No podemos cantar victoria, no podemos bajar la guardia, pero sí son resultados alentadores que, al contrario, nos obligan a continuar y a reforzar este tipo de actividades, este tipo de acciones, para buscar finalmente una curva franca de descenso. Ahora hay que recordar que las curvas, las mesetas pueden ser prolongarse unas 2, 3 semanas, y después la curva de descenso es mucho más lenta todavía. Entonces habrá que estar muy, muy atentos. Lo que sí pedimos a la comunidad es a seguir participando con nosotros, porque esta lucha es de ambos, tanto del sector, de todo, ¿no? El sector salud y los sectores que nos apoyan, como el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, es decir, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación con las ayudas educativas, y la propia comunidad con el uso obligatorio de la mascarilla, el aislamiento de aquel que tiene síntomas, para evitar contagiar a las otras personas dentro de su familia y fuera de ellas. Entonces, no desmayemos en estas actividades que venimos haciendo. Mantengamos ese compromiso firme con la salud de Piura, con recuperarnos lo más rápido posible, que de ambos lados, tanto comunidad como los sectores, en este caso el sector salud, tenemos que seguir haciendo las cosas bien, articulando bien como lo venimos haciendo, para poder pasar con mayor holgura y de una manera pronta esta situación difícil que nos ha tocado vivir el 2020. Bien, doctor, muchísimas gracias por su atención. Sabemos que usted tiene una agenda todavía que continuar. Muchísimas gracias, doctor Tábara. Muchas gracias por la oportunidad, y sigamos adelante. No hay que desmayar. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucha fe en Dios, que todo va a salir bien. Bien. Las declaraciones entonces del director regional de salud, doctor Víctor Tábara, quien ha conversado con nosotros respecto a diferentes temas, y usted ahora pues podrá sacar sus propias conclusiones. Vamos entonces a continuar con más información aquí a través de Central de Noticias Comunicatel con nuestro bloque nacional.